Ahora aplicamos la propiedad que les expliqué hace rato. O sea, vamos a borrar aquí arriba. Mejor dicho, voy a aplicarle la derivada segunda. Si esto cumple con el hecho de que la derivada segunda de x de y es igual a la derivada segunda de f de y de x, y le aplicamos a esta función ese criterio, nos quedaría que la derivada segunda de u de s con respecto a b, que S es una función de S y B, debe ser igual a la derivada segunda de U de B de S. ¿Y cuánto vale la derivada segunda de U de S de B? Ahora se la aplicamos a este lado. La derivada de T de B a S. El lenguaje. Derivada segunda de U de S a B constante, derivada de B a S constante. ¿Se acuerdan de eso? Es igual a la derivada segunda de U de B a S constante, derivada de S a B constante. Entonces, este término, derivada de T, como estoy derivando con respecto a B, entonces sería derivada de T de B a S constante. Derivada de T de B a S constante, porque sería derivada segunda de B, pero aquí viene la S constante, aquí viene en este la B constante. Lo que pasa es que no la ponemos para no rellenar mucho esto. Y eso es igual a la derivada segunda de U de B de S. Si la primera derivada es derivada segunda de U de B de S, esto implicaría que sería la menos derivada de P de S a B. La derivada segunda ya lo tengo primero con respecto a B, ahora lo derivo con respecto a S, manteniendo constante la otra variable. Y esta es entonces la primera relación de Maxwell. Derivada de P de S a B. Vamos a chequearlo aquí. Perfecto. Con cuidado llegamos al resultado. O sea que la primera relación de Maxwell que voy a escribir la voy a colocar acá, la que sale de la energía interna. O sea que la derivada de T con respecto a B a entropía constante es igual a la menos derivada de T de S a volumen constante. De T de B a S es derivada de T de S B. Tenemos que sacar 4 relaciones de Maxwell. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero con la entalpía ahora, para generar otra relación de Maxwell. Ya ustedes van a ver dónde esto es importante. Voy a borrar esto que ya lo tenemos estandarizado, y ahora voy a hacer lo mismo, pero con la función entalpía. Vamos a tener el mismo cuidado. La entalpía H es igual a 1 más P por P.
Entonces, derivada de h es derivada de u más p de b más g de p. Este es el tipo de matemática que se utiliza. Recordar bien algunas reglas de diferenciación y después todo va saliendo solo si uno no comete algún error. Pero ya derivé de u. Lo voy a meter ahí. O sea que todo es una secuencia. Y derivada de u, dijimos hace ratos que era P de S menos P de B. Calor, P por el diferencial de entropía, y trabajo menos P de B. Ese es de u. Más P de B. Hago aquí el álgebra correspondiente. Más B de P. P de B con P de B se va. Y la derivada de h me da T de S más P de P. Aquí sigo aplicando el método igualito para que tengan un método a seguir que no falle si uno no comete errores. Ahora hago lo mismo. Si eso tiene ese formato, debe ser representativo una función de S y T. Igual como hice hace rato con la energía interna. O sea, yo puedo decir, esto implica que H debe ser una función de la entropía y la presión. Y ahora le aplico la diferencial exacta y comparo con este. O sea, el mismo método que hice hace rato con la energía interna. Derivada de H, lo que les quiero dejar es un método, mejor dicho. Derivada de H es la parcial de H con respecto a la entropía a presión constante derivada de la entropía, más la parcial de H con respecto a la presión a entropía constante derivada de la presión. Y si esa ecuación es igual a esta, entonces eso significa que la derivada de h de S a P debe ser igual a T. O sea, estoy haciendo lo mismo que hice hace rato. Entonces, esto lo que significa es, voy a ponerlo por este lado, aquí mismo, que esto es igual a T derivada de S, y este de H de B es B derivada de B. O sea que esta función, y aquí concluimos que derivada de H de S a P es igual a T, y que derivada de H de P a S es igual a B. No debemos equivocarnos. Vamos a chequear de H, de S, P es T, y de H, de P, S es B. Hago lo mismo que hice aquí. Busco la derivada segunda otra vez, pero de esta función. Voy a ponerla aquí arriba para que vean la simetría. La derivada segunda de H con respecto a S y con respecto a P es igual a la derivada de T con respecto a P a S constante. Y la derivada segunda de H con respecto a P y con respecto a S es la derivada de B con respecto a S a P constante. Vamos a chequearla también. Perfecto. Entonces, esta es la segunda relación de Maxwell.
ahorita no le vemos la aplicabilidad porque todavía no hemos entrado, de hecho yo voy a aplicar eso, pero van a ver que gracias a esas funciones yo puedo hacer la demostración de todas las ecuaciones que yo les escribí el primer día. Por ahí es por donde me voy a ir. Pero necesito este formato. Sin esto yo no puedo hacer nada más. Entonces voy a escribir la segunda relación de Maxwell, que las voy a ir colocando aquí para que son 4 las que vamos a ver. Voy a borrar esto acá. Derivada de t de p a s es igual a la derivada de b de s a p. De b de s a p, derivada de t de ps. Vamos a borrar esto. Voy ahora a trabajar con la energía libre de Gibbs y a interconectarla con la primera ley y la segunda ley. G es igual a H menos TS. Esta función es muy importante y es una combinación de la primera ley y la segunda ley. Entonces, la derivada de G es igual a la derivada de H menos T derivada de S menos S derivada de T. Fíjense que estoy haciendo lo mismo. Pero ahora voy a interconectar aquí H. De H, lo que les derivé hace ratito. Para generar de H, dije hace ratito, T de S más B de P, hace 5 minutos. Mente muy frágil. Menos T de S menos S de T. Entonces se nos va D de S, T de S, y sale una ecuación que les escribí el primer día, la primera que nos sale. Esta ecuación se la escribí el primer día de clase, entre las escribí de U, de H, de S, de G y de A. Fíjense cómo sale naturalmente. Y no hay nada difícil si uno sigue una secuencia de pensamiento. Y acá voy a sacar ahora la tercera relación de Maxwell. Si de G es igual a S, vamos a escribirlo aquí en forma compacta. Si de G es B de P menos S de T, entonces G debe ser una función de P y T. Fíjate que sigo la misma filosofía. No me estoy desviando, sigo el mismo enfoque. G debe ser, la idea es que cuando uno lee los libros, a veces desafortunadamente le sacan todo por todos lados. Usted no sabe de dónde viene, no hay un cuerpo teórico sencillo que te lleve a todo. Entonces, G debe ser una función de P y T. Fíjense que estoy aplicando exactamente lo mismo. Y si G es una función de P y T, debe ser una ecuación diferencial exacta de ese par de funciones. Entonces, la parcial de G, y aparece entonces un cuerpo teórico sencillo, generalizado, que te permite hacer siempre lo mismo, pero inteligentemente y con un método. Entonces, de derivada de G, de P a T constante, derivada de P, más la parcial de G con respecto a T, a P constante, derivada de T. Y esta función
muy importante. Y ustedes van a ver, esta función yo la voy a utilizar desde hoy hasta que nos vayamos de aquí. Vamos a ir combinando de diferentes maneras y bajo diferentes enfoques. Bueno, ahora, si esto es verdad, entonces de G de P debe ser menos B en B. De G de P a T, como esta ecuación es igual a aquella, debe ser B. Y de G de T a P debe ser menos S. Porque esta ecuación debe ser igual a aquella. Y aquí ahora le aplico la derivada segunda ahora a esta función para encontrar la relación de Maxwell que se genera aquí. Hago esto mismo, pero ¿con qué? Entonces, voy a colocarlo aquí. Derivada segunda de G con respecto a P, a T constante, derivadas con respecto a T, a P constante. Es igual a la derivada de B de T a P constante. Y esta entonces sería la derivada segunda de G de T a P constante de P a T constante es igual a la derivada, a la menos derivada de S. A la menos derivada de S con respecto a P. A T constante. Derivada segunda de G de T de derivada de P. Esta es. Y aquí entonces de B de T a P es menos de S de P a T. Tercera relación de Maxwell. Ya. Derivada de B de T a P menos de S de P T. Entonces voy a copiar aquí la tercera relación de Maxwell. Derivada de B de T a P es igual a la menos derivada de S de P a P. Esta ecuación es importante. Bueno, ya van a ver el cuerpo. Me falta una sola relación de Maxwell. ¿Qué sale? Ya no de la energía libre de Gibbs, sino de la energía libre de Helmholtz. Entonces, yo voy ahorita a borrar esto y voy a aplicarle lo mismo, pero a Helmholtz, para encontrar la última relación de Maxwell que necesito. Vamos entonces a aplicarle a Helmholtz, que es U menos TS. Fíjense que voy a hacer exactamente lo mismo, no voy a inventar nada más. Derivada de U menos T de S menos S de T. Igualito. Y ahora de U lo sustituyo por lo que conseguí hace 20 minutos. De U es T de S menos P de B, menos T de S menos S de T. Se nos va este con esto y encontramos otra ecuación que se la escribí el primer día también. Hemos encontrado ya dos.
Me faltan dos importantes. Esta ecuación yo se la escribí el primer día y ve cómo sale naturalmente de aquí. Bueno, ahora si esto es una función que tiene este formato, eso significa de que A debe ser una función de B y T. Entonces, si aquello es correcto, vamos a ponerlo aquí, todo esto implica en que A es una función de B y de T. Y si esto es correcto, la derivada de A debe ser igual a la parcial de A con respecto al volumen, derivada del volumen a T constante más la parcial de A con respecto a T a B constante, derivada de T. Sigo manejando el análogo. Estas dos funciones son iguales, esto significa, si esta función es igual a aquella, esto significa que la derivada de A con respecto al volumen a temperatura constante debe ser menos P. Y la derivada de A con respecto a T a volumen constante debe ser menos S. Ahora le aplico este mismo análogo, le busco las derivadas segundas. Voy a borrar, voy a dejar este espacio aquí, voy a colocarla aquí. Pero si pueden ver, lo he hecho lo mismo, lo único que con diferentes funciones. La derivada segunda de A con respecto a B, derivada segunda de A con respecto a B, T, a B constante es la menos derivada de la presión de T a B constante. La derivada segunda de A de T de B es igual a la menos derivada de S de B a T. Y esta es la cuarta relación de Maxwell que vamos a usar. No hay más. Vamos a chequearla. Derivada de S de B de T es de P de TB. Menos menos acá. De S de BT igual de P de TP. Derivada parcial de P con respecto a T a volumen constante es igual a ds de B T. Los signos menos allí se nos cancelan. P de T a B ds de B T. Voy a borrar esto. Voy a hacer la primera demostración, voy a comenzar con la entropía.
ecuación que yo les escribí al principio. El primer día de clase, yo les escribí esta ecuación. Vamos a comenzar con el tornillo y luego vamos, y ya como sabemos todo esto, podemos manejar cualquier cosa de esto. Derivada de S, les dije, para una sustancia pura, Cp de T sobre T menos la parcial del volumen con respecto a la temperatura a presión constante derivada de P. Yo le dije, eso es, y cuando se aplica en un gas ideal se reduce este término de R. P por B, vamos a hacer este tipo de álgebra. Para un gas ideal, P por B es RT. Entonces, acomodamos la expresión B igual a RT sobre P. Derivemos, esto tenemos que manejarlo así como lo estoy manejando aquí. Derivada de B de T a P constante con respecto a T queda 1, R sobre P. Esto tenemos que manejar, este es el álgebra que tenemos que hacer cada vez que vamos a hacer demostraciones. Y eso fue lo que les puse el otro día aquí. Para un gas ideal se reduce a esto, pero ya como lo sacamos directo. Pero hay que manejar este tipo de derivaciones. Si no, no podemos hacer demostraciones aquí. Elementales como estas algunas. Pero ya esto nos llevó a la ecuación A. ¿Cómo llego yo a esto? ¿Cómo yo digo que el cambio entrópico es esa función? Entonces, eso es lo que voy a demostrar ahorita. Parto igualito. Pretendo demostrar esto. Entonces digo, bueno, si S tiene este formato, eso significa que S es una función de T y T. Voy a borrar esto aquí. Ya tengo esto acá. Entonces, esto significa, ¿verdad? Si esto es así, esto implica de que S es una función de T y de P. En otras palabras, la derivada de S es la parcial de S con respecto a T a P constante, derivada de T más la parcial de S con respecto a P a T constante, derivada de P. Ahora miren lo bonito del asunto. Miren esta función y miren la aquí. Que de una vez me lleva a este término. ¿Lo ven? Allá en el aula virtual observan eso, ¿no? Dice que tengo este término aquí extraño. Y conectándolo con las relaciones de Maxwell, yo sé que ese número es correcto, porque la relación de Maxwell me dice eso. O sea, ese es el poder de eso. O sea, me permite hacer esas demostraciones que de otra manera yo no puedo llegar a eso. Me está diciendo, no, pues no hay problema, puede ser una relación de Maxwell que sale de esas funciones que hace poquito desarrollamos. Bueno, ya tengo un log. ¿Qué es eso? Ahora, ¿será esto igual a esto? Eso es lo otro que tengo que demostrar. Aquí voy a utilizar otra alternativa para poder llegar a esa parte. ¿Qué me dice a mí esta lectura? Aquí viene también una interpretación física de esto.
Me dicen, demuestre eso. Entonces, yo pudiera hacerlo de la siguiente manera. Cojo la caja cerrada, donde está aconteciendo un proceso reversible, y digo, esto me dice, en el proceso reversible que usted escoge en la caja, efectúe un cambio y mida la variación de entropía con respecto a la temperatura a presión constante allí. Dice, coja la cajita esa reversible, esa cajita modelo con una sustancia pura, y efectúe un cambio a presión constante y mida la variación de entropía con respecto a la temperatura en ese cambio. Entonces, esa es la otra interpretación de lo que significan estas derivadas parciales. O sea, eso no es abstracto. Todo lo que me dice es, efectúa un cambio en la naturaleza, en cualquier problema, y mida el cambio entrópico sobre el cambio de temperatura en una trayectoria a presión constante. Bueno, entonces me preparo para eso. Una caja cerrada, ¿verdad? Voy a efectuar un proceso a presión constante y voy a tratar de medir ahí cuánto vale de S de T a P. Hago un balance de entropía. Primitivo. En un sistema reversible, porque voy a encontrar el impacto de una propiedad y no me importa la trayectoria. Y ahí se cumple de manera sencilla lo que ustedes conocen hasta la saciedad. De ese despude, de ahí debo partir, que es lo que se dice en la segunda ley para un proceso reversible en una cajita cerrada. Y ahora le voy a añadir P constante. Entonces, sigo trabajando. Ve cómo se va moviendo el intelecto, ¿verdad? Voy a efectuar un cambio de entropía y voy a medir el cambio del calor sobre a P constante. Voy a traer otro recuerdo. Yo les dije, comenzando el curso, fíjense que tengo que conectar esto con CP. Pero yo les dije hace tiempo que el C sub P es lo que se llama la capacidad calorífica a presión constante, y que era igual a la derivada del calor sobre la derivada de la temperatura a P constante. Eso se los dije los primeros días de clase, y así se define, no hay, esa es una definición. ¿Cuánto cambia, cuánto calor se transfiere durante un cambio de estado a P constante? ¿Cómo puedo medir yo esto en una caja como esta? ¿Cómo puedo yo medir el cambio de calor con la temperatura? Quiero llevarlo a ese nivel práctico. Ustedes hicieron un problema, es el problema 4.6, donde le dije, tienen un cilindro con un pistón y tienen un tubo enrollado. Entonces, vengo acá. ¿Cómo puedo yo medir C sub P en ese cilindro enrollado, en ese proceso? Tienes el agua que está circulando en un serpentín, conoces la diferencia de temperaturas entradas. El tubo circulante es importante. Conozco la T de entrada, la T de salida del agua, conozco el delta H por las tablas. No puedo calcular el calor. Puedo calcular el calor y dentro del serpentín ahora que está metido lo que voy
voy a hacer es llevar a cabo un proceso AP constante allí de esa sustancia. Y lo que usted descubre allí es que en esa caja, ya ustedes hicieron el problema, me imagino, van a conocer el calor que entró a la caja por el balance entrópico sobre el tubo de agua enrollado, y con un termómetro miden la diferencia de temperaturas en el cilindro pistón, la T1 y la T2, que también la calcularon, o la pueden calcular, y así se mide CP. Muy bien, ahora de Q a K es CP de T. Un proceso de presión constante que lo hago así en la caja, y aquí yo saco de una vez de que la derivada del calor en ese proceso a presión constante es igual a C sub P por la derivada de T, a P constante. Bueno, me vengo acá, de Q, CP de T. ¿No? Entonces, de aquí todo esto implica en que de S, en un proceso a P constante, es CP de T sobre T. Mejor dicho, que este término que está acá no es del cambio de entropía en el proceso a presión constante. Entonces yo llego a demostrar que es este término de S de T a P, o acomodando un poquito mejor para que vean la integral. Aquí hay que jugar con nomenclatura que nos dieron en el pasado. De S de T a P es C sub P sobre T. Hay que hacer un ligero malabarismo, ¿no? Pero lo pueden ver. Si yo trabajo ahora, yo puedo decir, o más sencillo, de S de T es C sub P sobre T, pero a P constante esto, si no, no. Pero en la nomenclatura de las diferenciales exactas, para usted no cargarse todo el tiempo a P constante, esto es equivalente a decir parcial de S con respecto a T a P constante igual CP sobre T. O sea, este malabarismo acá y esta transformación de la diferencial en la parcial se escribe en forma compacta, así. Y esto es lo mismo que escribir esto. Entonces encuentro lo que quiero. Nada más y nada menos que de S de T sobre P es C sub P, o sea, este término. Me vengo acá. Este término acá es C sub P dividido entre T derivada de T, y este es este término que tengo aquí. Y he hecho la demostración. ¿Alguna duda?